Bueno, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Cómo está vuestra vida espiritual? ¿Estáis animados? ¿Estáis ahí, tirando? Pues, hermanos, yo desde hace un tiempo para acá me ha estado el Señor haciendo meditar en cómo estaba viviendo, en cuál ha sido mi situación espiritual y la de mi familia en estos últimos meses. Hemos estado pasando una situación complicada. Sabéis que el niño nació prematuro, nació el día de Navidad del año pasado. Estaba teniendo mi mujer un desprendimiento de placenta. Total, estaba ahí el niño un poquito débil al principio, pero bueno, gracias a Dios está bien, ahí está dando la lata. Pero hemos pasado un tiempo difícil, hermanos, de apatía, de dejana, de no poder descansar bien. Y el Señor me hablaba, ¿no? Me llevaba a meditar en toda esta situación por la que hemos estado pasando. Gracias a Dios nos estamos levantando, estamos más animados. Y tras volver a ser sensibles, hermanos, a la voz del Espíritu, porque podemos dejar de ser sensibles a la voz del Espíritu, como dice su palabra en Primera de Tesalonicenses, dice, no apaguéis al Espíritu. Podemos apagar al Espíritu si no llevamos una vida de oración, si no llevamos una vida de lectura de la palabra. Sentí cómo me hablaba y me decía una cosa, y era una cosa dura, y en esta mañana tengo que compartirla con ustedes. Lo que me decía es una sola palabra: radicalízate. Quiero que seas un discípulo radical, ¿vale? Y en esta mañana os invito a lo mismo, a que os radicalicéis. Os invito a que seamos cristianos radicales, que nos dejemos de no tomarnos las cosas de Dios en serio. Seguramente muchos al escucharme y al escuchar la palabra radicalizarse, sobre todo quizás personas que no son creyentes, ¿no? Pero incluso seguro que también algún creyente diga, ¿qué me está diciendo este? Radicalizarme con esa palabra, ¿no? Suena tan fea, por así decirlo. Que seamos extremistas. Porque claro, radicalizarse suena extremista. Que vayamos quizás por la calle condenando a la gente o incluso dentro de la iglesia. ¿Eso es ser un cristiano radical? Absolutamente no, hermanos. Eso no es ser un cristiano radical. Cuando el Señor me decía que fuera radical, obviamente no se refería a eso. Pero primeramente, para entender qué es ser un cristiano radical, debemos entender qué significa la palabra radical. Entonces, ¿de dónde viene la palabra radical? Pues la palabra radical viene del latín radix, la cual significa raíz. Se puede usar tanto de manera literal como de manera metafórica, simbólica. Con el tiempo, a partir de radix, surgió la palabra radicalis, que significa relativo a la raíz. Y de ahí a la palabra que conocemos hoy en día como radical. Por tanto, se podría decir que ser radical significa lo que va a la raíz. Un cambio profundo desde la raíz o alguien que va hasta el fondo del asunto, que no se queda en la superficie, sino que se mete de lleno. Cuando decimos un cristiano radical, en el buen sentido, evidentemente, no significa un cristiano extremista. Significa un cristiano que va a la raíz del Evangelio, que vive su fe desde lo esencial, lo profundo, lo auténtico. Y a eso es a lo que me llevaba el Espíritu. Hermanos, ¿cuánto tiempo llevamos viviendo de manera opuesta a lo que es ser radical? ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo sin volver a la raíz, sin vivir de una manera profunda, sino que de una manera superficial? Vemos hoy en día, y me meto yo en el saco también, porque yo también peco de esto muchas veces, vemos falta de compromiso, vemos mala calidad en nuestro servicio, hermanos, hacemos las cosas simplemente por salir del paso, pero no lo hacemos acordándonos por qué y para quién lo estamos haciendo. Y en esta mañana quiero que veamos cómo podemos radicalizarnos en tres aspectos distintos
de nuestra vida cristiana. ¿Vale? Primeramente va a ser en nuestra vida personal, segundamente va a ser en nuestra vida congregacional dentro de la iglesia y luego en nuestra vida fuera de la iglesia, en el mundo. Primeramente en nuestra vida personal, hermanos, hoy en día podemos ver cómo el mundo nos invita a vivir de una manera tibia. Todo está permitido, hermanos. Salimos de estas puertas para afuera y según la sociedad absolutamente todo está permitido. No hay verdades absolutas, solo hay verdades relativas, lo cual es gracioso porque es una falacia, porque si decimos que no hay verdad absoluta, que todo es relativo, eso es una verdad absoluta. Por lo tanto, las verdades absolutas no existen. Cómo tú te sientas está bien. Si hoy quieres congregarte está bien. Si no, también. Si quieres servir está bien. Si no, pues también. Vemos muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y cuidado porque la palabra dice que los demonios también creen y tiemblan. Yo oro cuando voy conduciendo, por ejemplo, ¿no? Es lo típico. Muchas veces hemos escuchado, no, si yo oro cuando voy conduciendo, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy fregando. Tengo Biblia, no la uso, pero escucho las predicaciones. O el famosísimo, que todos aquí lo hemos usado, alguna vez seguro, no tengo tiempo. ¿Cuántas veces hemos podido oír todo esto, hermanos? No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para venir a la reunión de oración. Pero mirad lo que dice Jesús, hermanos, en Mateo 16, 24. Id ahí, por favor, al versículo. Mateo 16, 24. Y dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, no hay nada en esta vida que pueda ser más radical que negarse a uno mismo. ¿Por qué? Porque somos lo que más queremos. Por mucho que digamos que no, que es mentira, mentira, somos lo que más queremos, nuestro yo, nuestro propio bienestar. Y negar aquello que deseamos, que nuestro cuerpo, que nuestra carne desea, eso es lo más radical y difícil que podemos hacer en este mundo. El Señor quiere que le sigamos a Él, hermanos, que Él sea nuestra raíz, nuestro cimiento, lo más profundo de nosotros, lo más importante, y que cada día tomemos nuestra cruz. No podemos creer en Dios a nuestra manera, porque si hacemos esto, cada uno se crea su propio Dios. Si yo creo a Dios a mi manera, si el hermano cree en Dios a su manera, si el otro cree en Dios a su manera, ya ahí hay tres dioses. Y sabemos que solo hay un Dios vivo y verdadero. Y tenemos que creer, hermano, no en Dios a nuestra manera, sino en ese Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Leyendo. ¿Cómo? Leyendo. ¿El qué? ¿El periódico? ¿Las redes sociales? Su palabra. Y no creo, hermano, de verdad, no creo porque es que yo lo he hecho. Al que diga que no tiene tiempo, porque seguro que durante el día pasa tiempo en las redes sociales. Seguro, porque yo lo he hecho, yo soy el primero. Pasa tiempo en el gimnasio o incluso hasta se acuesta tarde viendo Netflix. Hermano, hemos estado, mi mujer y yo, en la situación de estar todo el día ocupados con los niños, con el trabajo, para arriba, para abajo, y lo que teníamos libre al día era media hora. La media hora de irnos a la cama, estar un rato tranquilo y a dormir. Y yo reconozco que me ha podido más el egoísmo propio, por así decirlo, y decir, pues yo no tengo ganas de ponerme ahora, no tengo ganas de ponerme a leer la palabra. Voy a estar un rato perdiendo el tiempo en las redes sociales, en Instagram. Venga a hacer el gesto este para arriba. Siguiente publicación. ¿Cómo que no tengo tiempo? Claro que tengo tiempo, lo que pasa es que no quiero. Y el Señor a eso es a lo que llama tomar nuestra cruz y seguirle. Que aunque no tengamos tiempo durante todo el día y lo que tengamos sea media hora durante el día, que esa media hora la dediquemos
a estar leyendo, a estar orando la palabra y a tener, que es a lo que el Señor nos manda, una relación con Él. El que diga que no tiene tiempo, hermanos, de verdad, no. Es muy triste, hermanos, que Dios fuera capaz de dar la vida por nosotros y que no seamos capaces de dar un rato de las 24 horas que tenemos cada día. Y cuidado, hermano, con lo que decía de los que van conduciendo y dicen, no, yo voy orando. Cuidado, porque no estás ni en una cosa ni en otra. No estás ni pendiente a lo que tienes que estar conduciendo, ni pendiente a lo que estás orando. Y te digo una cosa, en vez de hablar con Dios mediante la oración, probablemente puedas acabar directamente en su presencia hablando con Él cara a cara. O sea que cuidado con lo de orar conduciendo. Dios no quiere que ores con Él, hermano, mientras conduces, mientras que estás en el trabajo, mientras que estás fregando. No, hermano, Dios quiere que dediques tiempo de calidad con Él. No, eso de decir, estoy haciendo una cosa, aprovecho y mato 2 pájaros de un tiro, eso Dios no lo quiere, hermano. Sabemos que Dios es un Dios celoso, que anhela por encima de todo nuestro corazón, y Dios lo que quiere es compartir tiempo de calidad con nosotros. Yo no puedo estar con mis hijos jugando a la consola y a la vez jugando con mis hijos. O hago una cosa o hago otra. No puedo estar haciendo las dos. Con Dios pasa lo mismo, hermano. No podemos estar haciendo 2 cosas a la vez. Tenemos que dedicarle nuestra plena atención. Y os comparto también este versículo, hermanos. No hace falta que vayáis. Está por si alguno lo quiere apuntar, Mateo 22, 37, 38. Dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, en esta mañana os digo y me digo a mí mismo que ser radical es amar a Dios con todo y no a medias. Seamos sinceros con nosotros mismos y analicemos nuestra situación, hermanos. ¿Estamos dando todo por el Señor? Vamos a pensar en nuestro día a día, en todo lo que hacemos. ¿Estamos tratando de llevar una vida en santidad, rechazando el pecado y luchando contra él, contra el pecado? ¿O solo nos estamos dejando llevar y estamos viviendo nuestra fe de una manera superficial? Venimos los domingos a la iglesia porque hay que hacerlo. Incluso también podemos estar apartando tiempo y orando y leyendo la palabra porque hay que hacerlo, por compromiso. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Estamos viviendo de una manera verdaderamente profunda, tratando de agradar a Cristo? ¿O nos estamos dejando llevar? Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y seguimos igual. ¿Estamos viendo algún cambio en nuestra vida, hermanos? ¿O estamos igual que hace 1 año, 5, 10, cuando nos convertimos? En segundo lugar, hermanos, debemos ser radicales dentro de la iglesia. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Hechos 2, 42 al 47. Y dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí podemos ver, hermanos, cómo tenemos que ser radicales dentro de la iglesia. Hemos leído el pasaje y podemos ver cómo era la vida de los primeros cristianos, de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Podemos ver cómo desistían de la doctrina de los apóstoles, cómo habían divisiones en medio de ellos, cómo cada uno se preocupaba de sí mismo.
¿Podemos ver cómo cada vez que se reunían se quejaban? ¿No tenían ganas de verse unos a otros? Espera, ese texto no me suena de haberlo leído, ¿no? Yo creo que me he equivocado. Hermanos, podemos ver cómo eran los primeros cristianos y podemos inspirarnos en ellos. Podemos ver que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no llevado por todo viento de doctrina, hoy esta filosofía, mañana esta otra, no, hermanos. Perseveraban en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, orando unos por otros. Podían ver maravillas, señales en medio de la iglesia. Estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades. No os estoy diciendo que vendáis vuestra casa y lo deis aquí a la iglesia. Pero hermanos, si hay necesidad, debemos de tener corazones generosos. Amén. Dicen que lo último que se convierte es el bolsillo. Pero hermanos, cuando hay necesidad, si podemos, ayudemos. Y esto va a traer bendición, porque dice por último que el Señor, a causa de ellos ser radicales, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hermanos, hay una cosa que yo no entiendo. ¿Cómo es posible, viendo esto, ¿no? Y viendo todo el sacrificio que hizo Dios por nosotros y tal, cómo es posible que muchas veces solo vayamos a la iglesia los domingos y aparte de que solo vamos los domingos, nos cuesta la misma vida? Porque, a ver, una persona, ¿no?, que a lo mejor va varias veces durante la semana, que ensayo, que si reunión de oración, que si estudio, reunión de hombres, reunión de mujeres, el culto, a ver, obviamente puede llegar a sentirse un poco de decir, hoy no tengo ganas. Pero hermanos, no podemos estar así, que lo que venimos es a ver a nuestros hermanos, a alabar al Señor, a adorarlo, a aprender de su palabra, hermanos. Tendríamos que estar gozosos, porque tenemos la oportunidad de venir, de no sufrir persecución, de no tener que venir a escondidas, hermanos. Tenemos libertad. Hay muchos países, hermanos, donde los cristianos no tienen estas libertades. Hoy en día, hermanos, damos por hecho muchas cosas que tenemos y que hay muchos cristianos que no la tienen. Damos por hecho la silla cómoda, damos por hecho el culto, damos por hecho la palabra. Hermanos, y eso no puede ser en la vida, eso no puede estar en la vida en nuestra vida, hermanos, como cristianos. ¿Qué clase de cristianos somos, hermanos? Muchas veces decimos, y de verdad que digo yo el primero, que en el caso de encontrarnos ante una amenaza de muerte, por ejemplo, no rechazaríamos al Señor. O sea, esta es la típica imagen que siempre, o típica pregunta, ¿no?, que se hace de, si te pusieran una pistola en la cabeza, ¿tú negarías al Señor? Y todos ahí sacamos pecho, nos damos el golpe y decimos, yo no negaría al Señor, como hizo Pedro. Y el Señor le dijo, me vas a negar 3 veces, y le negó 3 veces. Hermanos, ¿cómo podemos decir que no negaríamos al Señor? Que no lo rechazaríamos, y luego no somos capaces de asistir al culto de oración o al estudio cuando está lloviendo. Si no somos capaces de hacer eso, ¿cómo vamos a ser capaces de negar a Cristo? O sea, de no negar a Cristo cuando nos estén poniendo una pistola en la cabeza. Es que no tiene sentido. Muchas veces usamos la más mínima excusa para no asistir a la iglesia. Muchas veces tenemos la oportunidad de hablar a alguien, al Señor, y no lo hacemos por vergüenza. ¿De verdad nos pensamos que si nos ponen una pistola en la cabeza seríamos capaces de morir por tal de no negar a Cristo? Y ya lo pongo yo incluso más fuerte todavía. Si no me la pusieran a mí, me entra. Si se la pusieran a mis hijos, ¿sería capaz de decir que no y que mataran a mis hijos, a mi mujer, a mis padres, a mi familia? Porque que me maten a mí, vale, me matan y me quito de en medio y ya está. Pero y vivir con la carga de que han matado a mi familia por yo no negar a Cristo. Debemos de meditar, hermanos, en nuestra situación espiritual. ¿Estamos viviendo como Dios quiere que vivamos? ¿Estamos viviendo, o sea, la iglesia está viviendo, ya no personalmente, sino a nivel congregacional, ¿estamos viviendo como Dios quiere? ¿Estamos siendo radicales con nuestra fe? ¿O por el contrario, estamos sirviendo al Señor y venimos por puro compromiso? Del mismo modo que hacían los primeros cristianos, deberíamos reunirnos con alegría,
compartir entre nosotros, exhortarnos, hermanos, con amor, eso sí, siempre con amor, pero exhortarnos. Cuando alguien hace algo que no es que es pecado, y no darle la palmadita en la espalda, hermanos. Eso no es de un cristiano radical. Y llegar al punto de ser capaces de dar nuestra propia vida por la verdad, hermanos, porque es que es la verdad, es la única verdad que hay en este mundo, si fuese necesario. Hermanos, y no es que solo sea la única verdad, es que es la única verdad que puede dar salvación al alma del hombre. Y es que no nos podemos callar ante eso, hermanos. El Señor quiere hijos valientes, radicales, que saben quién es su Dios, que saben lo que hizo por ellos y que son capaces de amarlo con todas sus fuerzas. Cuando sabemos que hay un hermano que está pasando dificultad económica, hermanos, tenemos que ayudarle con una compra. No te digo que sea muy grande, un paquete de arroz, una bandeja de filetes, lo que sea, pero si sabemos que está pasando necesidad, hermanos, y lo que dije antes, si podemos, evidentemente, si no podemos, no, pero si podemos, hermanos, tenemos que ayudar a los hermanos de nuestro alrededor que están pasando necesidad, y ya no solo necesidad física, si sabemos que hay un hermano que está decaído, acerquémonos, hablemos con él, quedemos, tomar un café, lo que sea, para animarlo, para levantarnos, para levantarlo, para orar por él. No podemos estar pasivos, hermanos, ante la necesidad física, espiritual, emocional de los hermanos. Tenemos que estar unidos como un solo cuerpo, que es a lo que nos llamó el Señor. En tercer lugar, hermanos, debemos ser radicales fuera de la iglesia. Y vamos a ir a Lucas 25, 27. Lucas 25, 27. Perdón, Lucas 14, 25 al 27. Lucas 14, 25 al 27. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, ¿puede ser mi discípulo? No, ¿verdad? Dice, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este texto es parecido al primero que leí, que decía que debe negarse al que quiera seguirle, que se niegue a sí mismo y tome su cruz, pero tiene un matiz diferente, que es lo que dice antes, y es que si verdaderamente queremos ser discípulos radicales, hermanos, el versículo no quiere que aborrezcamos de manera literal a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros esposos o esposas. Lo que quiere decir el versículo, hermanos, es que si en nuestra casa vemos que están haciendo algo que no es de la voluntad de Dios, hermanos, no podemos permitirlo. No podemos quedarnos callados, hermanos. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y hoy en día, hermanos, entre los cuales me incluyo, muchas veces hemos tenido dos caras. Dentro de la iglesia hemos tenido una cara y fuera hemos tenido otra. Dentro de la iglesia hemos sido los más santos, levantamos nuestra mano, cantamos, oramos, y en el mundo somos los más mundanos, hermanos. Dentro de la iglesia alabamos al Señor y fuera nos estamos riendo de chistes o de cosas de las que no deberíamos reírnos. Y no solo es que nos riamos, sino que incluso muchas veces somos nosotros los mismos que contamos esos chistes o lo que sea, ¿no? Que se está hablando que no deberíamos hacerlo como cristianos. Y hermanos, yo no me imagino a Jesús siendo de una manera con sus discípulos y siendo de otra totalmente diferente con la gente que no creía. Él se comportaba de la misma manera con todos. Al que tenía que reprender, reprendía, al que a todos los amaba, evidentemente. Pero él era igual, él no cambiaba. Si hoy estoy con fulanito me comporto de una manera y si estoy con menganito me comporto de otra. Hermanos, nosotros tenemos que tratar de imitar a Jesús en cada aspecto de nuestra vida. Y uno de esos aspectos es, hermanos, nosotros no podemos andar con caretas, no podemos andar con una careta dentro de la iglesia y salimos por la puerta, nos la quitamos y nos ponemos la otra. Tenemos que ser
coherentes con nosotros mismos, hermanos. Si no hacemos eso, si andamos haciendo eso de tener dos caras, es lo que estaba comentando, seríamos incongruentes tanto con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad. Porque si aquí soy de una manera y aquí soy de otra, ¿dónde queda mi verdadero yo? Pero también sería incongruente con nuestra fe. Y de igual manera, hermanos, que hemos estado hablando y tenemos que ser radicales tanto en nuestra vida personal como dentro de la iglesia, tenemos que serlo fuera. Debemos estar dispuestos a evangelizar cuando surja la ocasión, ya que el mensaje que tenemos, como decía, es el único que puede salvar el alma del ser humano. Es que no hay otro, hermanos, no hay otro. Por mucho que nos quieran vender filosofía, que nos quieran vender doctrinas, que nos quieran vender ideas, no hay otro. El único mensaje que nos puede dar salvación es Cristo muriendo en la cruz y resucitando. Y todo el que en Él crea y se arrepienta tendrá salvación. Pero hermanos, aparte de evangelizar, también debemos ser de testimonio para que esa evangelización sea de impacto. Porque hoy en día las palabras se las lleva el viento. Hoy en día recibimos mensajes, y ya no me refiero a cristianos, sino a todo tipo de mensajes, secular, cristiano, por todos lados. En el teléfono, en la tele, en la calle. Hoy en día la gente habla mucho y hace poco. Y la gente está cansada de las palabras. La gente lo que quiere ver es acción. Podemos partirnos la garganta evangelizando, de verdad, gritando en medio de la calle y rompiéndonos la camisa si hace falta. Que si eso luego no lo acompañamos de un buen testimonio, no va a pasar nada. No podemos comportarnos como las personas que están sin Cristo, hermanos. No debemos ser partícipes de todo aquello que no, de todo aquello que no agrada al Señor. Porque, por ejemplo, hace poco pasó, ¿qué pinta un cristiano celebrando Halloween? Estamos en Halloween y al día siguiente estamos predicando el Evangelio. ¿Qué pinta un cristiano en una fiesta que lo que celebra es la muerte? ¿Qué pinta un cristiano celebrando los carnavales? Aquí es muy típico, ¿no?, de la tierra de Cádiz. Quiero hacer aquí un paréntesis porque me podéis decir, Josué, los carnavales. ¿Conocéis el origen de los carnavales, hermanos? Dice que los primeros registros datan de 5.000 años atrás entre las poblaciones sumerias y egipcias. Leo un poquito rápido, ¿vale, hermano? Porque es un pequeño paréntesis, tampoco quiero que nos paremos aquí mucho. Para los sumerios era importante expulsar a los malos espíritus de las cosechas con una gran fiesta. Y ahí estamos viendo el origen del carnaval, que ya pinta peligroso. Por su parte, los egipcios consagraban estos días a Apis, el dios asociado a la fertilidad. Por la actitud de alegría y libertad de ambas civilizaciones, se refiere a ambas como los inicios del carnaval. En el Imperio Romano se realizaban las Saturnales, festividades al finalizar el invierno en que se ofrecían banquetes y bailes con máscaras y disfraces. Me suena eso un poco, oye, de las máscaras y los disfraces. Para celebrar la abundancia de la tierra. En Grecia también tenían lugar fiestas similares, las bacanales y las dionisias. En estas había procesiones y representaciones de teatro que aglomeraban a toda la población. También me suena eso del teatro. Y ya en la Edad Media, con la expansión del cristianismo, las tradiciones paganas se adaptaron dentro del cristianismo como preparativo para la Cuaresma, un periodo de abstinencia y ayuno. De hecho, carnaval viene de carnem levare, por lo que carnaval significa quitar la carne. En este periodo, que toma su estatus como celebración, en la que casi todo está permitido y para que los participantes resguardaran su reputación, debían cubrirse el rostro con antifaces y disfraces. Hasta ahí, hermanos, el paréntesis. Lo que quiero que entendamos, hermanos, ¿qué pinta un cristiano en medio de algo que tiene origen pagano, que tiene origen no cristiano? Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces nos pensamos que el diablo se nos puede presentar como la típica figurita, ¿no?, del bicho vestido de rojo, con el tridente, con los cuernos, pinchando. No, hermanos, no. El diablo es muy listo. El diablo no se va a presentar en nuestra vida de esa forma. Él va a intentar introducirse en tu vida de manera sutil, sin que te des cuenta. Hoy le abro un poquito esta puerta y en el momento en que le abres un poquito la puerta, se mete hasta la cocina, hasta el fondo, hermanos.
Y no podemos permitir de abrirle ni un centímetro la puerta al diablo, hermanos. Tenemos que vivir una vida en santidad, personalmente, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, hermanos. Pero, hermanos, no solo voy a hablar de fiestas, ¿no? De cómo tenemos que ser radicales fuera de la iglesia. Como cristianos radicales, lo más importante, hermanos, que es lo que Dios nos llamó, no podemos dejar de amar a las personas de este mundo. Tenemos que tener misericordia, hermanos. Tenemos que luchar por sus vidas, por sus almas, porque si no, se van a ir a una condenación eterna, sin Cristo, sin la presencia de Dios, hermanos. No podemos dormirnos en los laureles, estar tranquilos, porque allá afuera mueren muchas personas cada segundo que está pasando. Nuestra principal misión, hermanos, aparte de dar la gloria a Dios, es ir a por esas almas. Y os digo una cosa, si no fuese nuestra principal misión, ya no estaríamos aquí. El Señor nos habría llevado a su presencia. Si no tuviésemos que predicar el Evangelio y ya somos salvos, ¿vale? Pero ¿qué sentido tendría que estuviéramos aquí en la tierra? El Señor ya nos habría llamado. No podemos estar insensibilizados, hermanos, ante los problemas, las situaciones de las personas de nuestro alrededor. No podemos ver a una persona que está con depresión, con ansiedad, y no hablarle de que hay un Dios que lo ama, que lo puede ayudar y que lo puede llenar de gozo, que le puede ayudar a salir de esa situación de depresión. Como decía el Señor, debemos ser luz y sal en medio de nuestros vecinos, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país, y debemos de acercar y dar a probar el reino de Dios a tantas personas necesitadas que hay. Amén, hermanos. Álvaro, ¿puedes subir, por favor? En conclusión, hermanos, con ser radical, como decía al principio, no me refiero a ser un cristiano extremista, no me refiero a ir condenando a la gente, tú te vas a ir al infierno, no, hermanos, no. Como dije al principio, que volviéramos a la raíz, que es Cristo, y lo que hagamos, que no lo hagamos por compromiso, que lo hagamos por amor a Él. La cultura, hermanos, invita a ser tibios, a vivir en función de lo que sintamos en el momento. Si tú te sientes de una manera, ahora está bien, si después te sientes de otra manera, está bien. No, hermanos. Todo es relativo, pero a Dios ni le agrada eso, ni nos llama a eso. Hermanos, con Dios todo es sí y amén. Dice la palabra en Apocalipsis 3:16, no hace falta que vayáis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, de verdad. Qué duro sería que Dios me dijera a mí esto. Que Dios me dijera, hijo mío, tú no has sido un cristiano caliente, no has sido un cristiano radical, has sido un cristiano tibio. Hermanos, Dios no quiere hijos tibios. Imaginaos cómo os podríais sentir, me meto yo también en el saco, ¿no? Los que somos padres, si nuestros hijos solo nos buscaran cuando tienen problemas, que no compartieran tiempo de calidad con nosotros, que no nos contaran sus penas, sus alegrías, que no quisieran saber prácticamente nada de nosotros, hermanos. Como padre, qué duro sería eso, hermanos, para nosotros. Pero os digo una cosa, hermanos, nosotros somos hijos, tenemos un Padre, nuestro Padre es Dios que está en los cielos. Podemos entristecer a Dios, hermanos, de la misma manera, si no nos interesamos por Él, hermanos, si no tenemos una relación verdadera. Hermanos, hace poco estaba hablando yo con Carolina, decía ella que estaba mal, que se sentía agobiada, que tenía muchos problemas, ¿no? Y yo le decía, cuando vayas a la presencia de Dios, no vayas orando mecánicamente,
No vayas orando como muchas veces solemos hacer aquí en medio de la iglesia, ¿no? Que obviamente no podemos hacerlo de una manera personal. Yo le decía, ora con Dios como tú puedes hablar con tu madre. Si tu madre estuviera aquí y tú quisieras contarle tus penas, ¿cómo lo harías? Mamá, ayúdame con esto, mamá, ayúdame. No, hermanos, no. Mamá, no puedo. Estoy mal, estoy pasando por esto, estoy pasando por aquello. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos, que nos dirijamos a Él de esa forma, que tengamos una relación verdadera con Él, hermanos, que nos dejemos ya de pasotismo, de hacer las cosas por puro compromiso, sino que la hagamos verdaderamente por amor a Él. Dios quiere hijos comprometidos con su obra, hijos inmiscuidos en sus negocios. Que el Señor llegue a decir qué pesado es mi hijo, que está tan interesado en mis negocios. Que llegue el Señor a ese punto, hermanos. Que seamos hijos radicales, no hijos que solo se preocupan por Él cuando estamos mal. Y hermanos, tenemos muy buenos ejemplos de personas radicales en las que podemos inspirarnos. El primer ejemplo y más grande, hermanos, es nuestro Señor Jesús. Él fue nuestro primer ejemplo de qué es ser radical. Podemos ver varios ejemplos como con la mujer samaritana. En aquel tiempo acercarse a una mujer que estaba sola y hablar con ella, eso era algo fuera de lo común. Y Él vino a romper moldes, Él fue radical ahí. Podemos ver la purificación del templo, hermanos, ese fuego que le quemaba por dentro, por ver lo que estaban haciendo en la casa de Dios, hermanos. Podemos ver esa ira santa que le entró, hermanos. Pero lo mismo que podemos ver esa ira santa, también podemos ver el perdón de la mujer adúltera. Podemos ver, hermanos, cómo la querían apedrear y Él dijo, el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y en ese momento todos se fueron porque todos estaban con pecado. Podemos ver cómo el Señor fue radical con esa mujer, cómo la perdonó, cómo la amó y le dijo, vete y no peques más. Hermanos, Jesús también fue radical, tan radical, que voluntariamente pasó por todo el castigo que nosotros merecíamos, hermanos, porque lo que pasó Cristo lo merecíamos nosotros, siendo humillado, torturado y finalmente crucificado por una simple cosa, hermanos, y es eso, amor a nosotros, al Padre y por obediencia hasta la muerte. Gracias a su radicalidad nos dio la oportunidad de ser salvos por medio de Él, porque no había absolutamente nada que pudiéramos hacer para poder ser salvos. Ni había ni la hay, hermanos. No podemos hacer nada para llegar al cielo, solo mediante Cristo y su sacrificio. ¿Nos creemos que somos buenos y que nos merecemos ser salvos? Hermanos, la Biblia dice que no hay uno solo bueno, sino Dios. Gracias a que Jesús fue radical, tenemos la oportunidad de ser salvos. Tenemos también, hermanos, un ejemplo muy bueno y muy fuerte, que es nuestros hermanos muertos por la fe. Gracias a su radicalidad, gracias a que fueron personas comprometidos, radicales hasta la muerte, estamos hoy aquí, hermanos. Gracias a esas personas estamos aquí. Si no fuera por su radicalidad, no estaríamos aquí hoy en día y probablemente estaríamos perdidos en el mundo. Gracias a que fueron radicales y que no fueron tibios, nosotros hemos podido conocer al Señor y hemos podido ganar salvación. Muchas veces, hermanos, como decía antes, damos por sentado los cultos, la iglesia, la silla, pero todo esto tuvo un precio de sangre, tanto por nuestro Señor Jesús como por todos los cristianos primeros anteriores a nosotros que decidieron ser radicales, hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, decimos, no vamos porque está lloviendo, hoy no tengo ganas de cantar, estamos en medio de la alabanza, estamos adorando al Señor y estamos con las bocas cerradas, con los brazos caídos? Ese hermano no me ha saludado, no me gusta lo que el pastor, en este caso el hermano Josué, está predicando. Hermanos,
Tenemos que ser radicales. No es posible, hermanos, tener una relación íntima con Jesús y disfrutar el pecado, el libertinaje. No es posible, hermanos. No es posible que tengamos una relación íntima con Él y que nos cueste tanto venir a la iglesia, servirle y dar por Él lo que esté en nuestra mano. No podemos dormir tranquilos, hermanos, sin que nos moleste esta situación. Tenemos que llegar al punto, hermanos, en que estemos hartos de nosotros mismos, en que no nos soportemos, hermanos. Estoy harto de mi avaricia, de mi egoísmo, de mi lujuria. Estoy harto de mi ira, de mis celos, de mi pereza, de mi orgullo, de mi idolatría, de mi envidia. Y estoy harto de no parecerme más a Cristo cada día. A este punto tenemos que llegar, hermanos, en que no nos soportemos. Que cada día el Señor ocupe más lugar dentro de nosotros y nosotros ocupemos menos, hermanos. Que vayamos muriendo cada día un poco más a nosotros mismos. Y como dice nuestro hermano Juanmi, más de Cristo y menos de mí. El Señor dio todo por nosotros, hermanos, en esa cruz. Y hoy en día podemos vivir como vivimos y tener el gozo que tenemos gracias a Él. ¿Por qué nos cuesta tanto dar un poco más al Señor? Un poco más, hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta venir cuando hay culto de oración? ¿Por qué nos cuesta tanto orar, leer la palabra? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir como Dios quiere que verdaderamente vivamos? En esta mañana, hermanos, os invito a que meditemos si verdaderamente estamos siendo radicales en nuestra forma de vivir con Dios y que examinemos si verdaderamente tenemos una relación con Dios. O si simplemente estamos viviendo una religión muerta, hermanos, que no nos va a llevar a ningún sitio, donde hacemos las cosas por cumplir y salir del paso. Por último, hermanos, os quiero dejar con esta frase. Ser radical no es ser perfecto. Ser radical es estar dispuesto a que Dios sea la raíz de nuestra vida. A que todo gire en torno a Él. Y que verdaderamente Él sea lo más importante para nosotros. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Padre, gracias en esta mañana, Señor. Primeramente te las doy yo, Señor, porque tú has hablado a mi vida primeramente, Señor. Me has hecho ver, Padre, la situación en la que podía estar, Padre. Y tú no me llamas, Señor, a estar en esa situación, Padre. Tú me llamas a ser un cristiano radical, Padre. Tú me llamas a ser un cristiano, Señor, que verdaderamente viva para ti, Padre. Que tenga una relación personal contigo, Padre. Que no haga las cosas, Señor, por salir del paso, por puro compromiso, Señor. Del mismo modo, Padre, te doy las gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí, Padre. Pedirte, Señor, por sus vidas, Padre. Tú conoces mejor que nadie, Señor, la situación por la que pueda estar pasando cada uno, Señor. Las dificultades, Padre. Quizás no hay trabajo, Señor. Quizás no hay salud, Padre. Quizás no hay dinero, Señor. Quizás no hay alegría. Puede faltar, Señor, lo que pueda faltar, pero hay una cosa que no falta y esa es la más importante. Y eres tú en nuestras vidas, Señor. Tú más nada es igual a todo, Señor. Todo menos tú es igual a nada, Padre. Gracias porque tú estás en nuestra vida. En esta mañana, Señor, quiero pedirte, Padre, que esta palabra se haga carne en nuestras vidas, Padre. Que empecemos a vivir, Señor, como cristianos radicales, Padre. Y que dejemos, Señor, toda excusa, Padre, toda pereza, toda apatía detrás. Y que no volvamos a mirar atrás, Padre. Solo miremos adelante, Señor, y tengamos nuestra mirada fija en ti. Gracias te doy por todo, Señor. Sigue tú bendiciéndonos, Padre. Sigue tú hablando en nuestras vidas y sigue llenándonos. En el nombre de Jesús.